Ujú. Nos dieron la oportunidad de pasar 7 meses, de hecho muy cerquita de donde rodamos este programa, llevando a cabo la idea, ¿no? Y montando la empresa desde cero, con mentoring y demás. Y eso me ayudó primero a saber que quería ser emprendedor, que es el primer paso, yo creo. Esa empresa se dedicaba a llevar eventos inspiradores a universidades y a colegios, una especie de como los vídeos TED, que muchos conoceréis, y los mezclábamos con una actividad de ocio. Es decir, que lo mismo nos íbamos a correr por la playa de Barcelona con un emprendedor, y iban 200 chavales corriendo por la playa de Barcelona con un emprendedor en serie y luego al acabar les daba una charla. O nos íbamos de tapas por Bilbao con 3 arquitectos famosos, o ese tipo, o con 3 cocineros. Lo que queríamos tratar de dar a conocer es aquellas personas que son apasionadas de lo que hacen, en lugares donde creemos que había mucho conocimiento pero poca inspiración. Y de hecho, bueno, yo es algo que, aunque no hemos conseguido que fuera sostenible, sigo pensando que es totalmente necesario. ¿Qué has aprendido aquello de la experiencia de NetDay? Que hay que tener un modelo que escale desde el primer momento. Y aunque la idea parezca, al principio la idea tiene que parecer una locura o no es lo suficientemente innovadora. De hecho, eso es algo que nos dijeron a nosotros cuando estuvimos en San Francisco, y lo creo perfectamente. Si en el primer momento todo el mundo lo ve, es que no es suficientemente innovador. Al principio tiene que parecer que estás completamente loco, la gente dice, ¿pero dónde vas? Pero sí que es verdad que tiene que haber un modelo detrás que consiga que eso crezca y se sostenga. Entonces creo que eso en la primera empresa no lo teníamos, en la segunda sí, ¿no? En esta nos equivocaremos en otras cosas, ¿no? Bueno, me estás hablando ahora de Flock, de la segunda empresa, que tenéis una iniciativa que es Paro Cero. Sí. Cuéntanos. Pues nada, otra de nuestras locuras de una tarde en la oficina, estábamos precisamente hablando de esto, ¿no? De que necesitábamos un perfil profesional y oye, es que no había manera y no lo encontrábamos, y tirando de contactos, de amigos, de eventos, de nada. Y una persona soltó, digo, parece mentira, con la cantidad de paro que hay, haya profesiones con paro cero, ¿no? Y uno de nuestros colaboradores dijo, paro cero, me gusta, ¿no? Y ya es como cuando enciende la llama, ¿no?, de la mecha. Oye, ¿por qué no damos a conocer esos perfiles y lo ligamos con la actividad de nuestra empresa, que es cursos de formación en habilidades que se requieren en el mercado laboral hoy? Muy específicos, muy concretos. De ahí salió la idea, pero bueno, no tenemos pasta, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, no? Pues oye, ¿por qué no hacemos un tráiler muy potente con la gente que conocemos que está buscando estos perfiles? Lo lanzamos en internet y a ver qué pasa. Y abrimos un crowdfunding para financiarlo colectivamente a través de aportaciones de empresas y de particulares, ¿no? Empresas que quieran aparecer en el documental para decir que ellos también están contratando. Total, que bueno, en 1 mes y medio teníamos el tráiler, en 3 meses teníamos el documental en el aire. Ahora mismo, pues ya te digo, tiene miles de visitas en YouTube, en Vimeo, hemos estado presentándolo en varias ciudades de España, nos han invitado, o sea, es algo como yo creo que hemos tocado una fibra sin querer, y de hecho ya estamos pensando en que haya más documentales Paro Cero, dando a conocer en distintos sectores, incluso fuera de España también, aquellas profesiones que están muy demandadas y ligándolo con nuestro modelo, que es dar formación desde cero para que alguien que está viendo que eso se demanda se pueda poner a aprender todas esas habilidades desde ceros, que alguien te las cuente. Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Espera, Claro, señores, no nos vamos a quedar con las ganas de ver el tráiler, porque estamos hablando de un tráiler de Paro Cero, de un documental que ha conseguido recaudar el dinero necesario para llevarlo a cabo, así que vamos a verlo. En prensa todos los días nos está inundando con información de que el mundo se acaba, ¿no? Que España se acaba esta tarde, a las 8 de la tarde. Yo creo que lo más importante es no dejarse abrumar por la situación, parar un momento, mirar hacia adelante. Estamos oyendo todo el rato cosas malas, cosas negativas, y ¿por qué no vamos a escuchar Paro Cero? Estamos ahora mismo pues, con problemas de encontrar perfiles adecuados, cualificados. No llegamos a
a cubrir los puestos que necesitamos. En el ámbito tecnológico estamos desesperados por encontrar gente con talento. Nosotros, habiendo todo el paro que hay, en este año hemos contratado 13 personas nuevas. Pues mira, nosotros este año hemos fichado unas 20 personas ya en lo que llevamos de año. Somos chicos renacentistas, ¿no? Me gusta mucho ese concepto porque somos personas que nos podemos adaptar a cualquier campo, ¿no? Tanto la creatividad como las ganas de hacer cosas nuevas y lanzarlas al mercado, la salida a la crisis, al paro y a la situación de desesperación que existe. Yo creo que hay que romper con todo lo que nos han enseñado hasta ahora. Generalmente se ha valorado demasiado la titulitis. Ahora mismo hay posibilidades y hay oportunidades, pero hay que saber verlas y sobre todo hay que buscarlas. A lo mejor aprovechar estos momentos para formarse en eso que siempre habías querido ser, en ese trabajo que siempre habías querido tener. En lugar de intentar esperar a la luz al final del túnel, lo que hay que hacer es trabajar con la luz que ya hay dentro del túnel, y hay bastante luz. Hay un montón de herramientas para movilizarse y para generar cosas que creo que solo en eso hay motivos para creer, ¿no? que todo esto puede cambiar, pero claro, es que empieza por uno mismo. Curioso, Álvaro, hashtag paro cero, varias profesiones. Me gustaría recoger un poco lo que estábamos comentando antes, que había varias profesiones que recogéis en el documental, pero por adelantar a aquellas personas que, bueno, que quieren echar un vistazo también al documental, por venderlo, y por ir avanzando algunas cositas. ¿Cuáles son, según vuestra experiencia, según lo que habéis visto, esas profesiones de paro cero? Pues, porque he visto mucho community manager, por ejemplo. Sí. He visto empresas como 20. Lo que estábamos comentando, al final hemos dado a conocer las profesiones que en nuestro sector están muy demandadas. Ya te digo, por supuesto, desarrolladores de software, diseñadores, experiencia de usuario, que es algo que mucha gente dice que es eso, ¿no? Pues primero hay que saber lo que es para poder hacerte experto en ello, ¿no? Y es algo que está muy demandado, que es básicamente cuál es la experiencia de un usuario cuando navega una web, cómo hacerla ordenada para que tú cuando vas por ella te sea fácil, amigable, etcétera, ¿no? Cada vez hay más webs, cada vez hay más proyectos en internet y entonces se demandan profesionales que sepan eso, analítica. Gente que analice los datos de tu web o de tu site y que extraiga conclusiones para mejorarlo y que la gente no se caiga a lo mejor en el proceso de registro o en el proceso de compra, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Ese tipo de perfiles están muy demandados. Pero bueno, en el documental habéis visto que, bueno, no se han visto entero porque en el documental más largo se hablan específicamente de qué es lo que han contratado cada una de las empresas que participan. Pero sí que es verdad que todos son perfiles que tocan la tecnología desde algún punto, pero que hay creativos, hay matemáticos, físicos, es decir, se buscan animadores de 3D, ese tipo de profesiones que quizás no había hasta hace muy poco formación en el mercado porque es que no existían. Es que, si lo pensáis, hace muy poco que han surgido las herramientas que estamos usando todos los días. Sí, es cierto que bueno, están, por lo que parece, todos muy ligados a esa rama de las nuevas tecnologías, el mundo de Internet, todo lo que es el trabajo online. Entonces sí que parece bastante, mucho más trabajo en estos sectores. Yo añadiría alguno más, ¿eh? Yo creo que uno de los... Claro, es tecnología. Yo creo que en tecnología pues es lo que lleva tirando del Producto Interior Bruto, además, en los últimos años y lo que queda, que ahora cogerá la subida, ¿eh? Y son donde más empleo se está viendo de base tecnológica. Pero yo creo que hay otro caladero de empleo, que es todo lo que tiene que ver con la energía y la eficiencia energética, que en España hemos avanzado mucho en los últimos años, de hecho somos pioneros en todo el mundo, pero queda muchísimo por hacer, ¿eh? Y ahí se está contratando a muchísima gente. No hablo solo de empresas de energía tradicionales, sino aquellas spin-offs o aquellas filiales o empresas que se dedican a la eficiencia energética, tanto desde un punto de vista eléctrico como gasista, como de cualquier tipo, ¿no? Como auxiliares, tal.
Y luego yo creo que la profesión que tiene que ver con el mundo financiero, con los servicios financieros, no el financiero radiografiado, ¿no?, sino con los servicios financieros y de seguros, es una profesión que no ha tenido paro, bueno, un paro residual, ¿no?, y que sigue tirando bastante de ahí. Y también las empresas que exportadoras, las empresas que se dedican a exportar todo tipo de productos y bienes, están contratando gente bastante. Ahora yo quiero poneros un aprieto, porque me estáis identificando cuáles son las profesiones con paro cero. Y ayer por la tarde hacía el ministro ver la declaración de que cree que los universitarios deben elegir lo que necesitan y no lo que les gustan. ¿Cómo podéis...? Yo tengo otra teoría y yo siempre doy un consejo. A mí mi padre me dijo que ya que vas a trabajar toda la vida, busca lo que te guste y sobre todo que se te dé bien. O sea, yo no puedo ir buscando las necesidades porque... ¿Haya paro cero en un sector o cómo? Porque si voy a ser un patán o no voy a estar preparado o no voy a estar capacitado o voy a estar a disgusto en esa profesión, toda mi vida obviamente o me voy a frustrar o no voy a conseguir un logro personal en mi profesión. O sea, yo no lo haría nunca. Nunca. ¿Qué piensa Álvaro? Perdón. Yo que hagan lo que les apasiona, porque hoy en día realmente ves en internet cada persona que se dedica a cosas que dices, ¿cómo puede haber alguien ganándose la vida de esto? Pero si eres el mejor en vender cucarachas, hay un tío en internet que estoy seguro que se dedica a eso. A lo más raro que me digas, hay alguien ya que lo hace, pero si lo haces de forma inteligente, y tienes gente no solo en tu barrio que lo compra, sino en todo el mundo, y tienes la suficiente ambición como para dedicarte a eso. Estamos viendo casos de blogueros que se dedican, personas que se dedicaban solo a consejos de maquillaje en internet. Bueno, arrastran masas, pero masas, se las rifan las marcas de belleza ahora mismo. Sí, sí, es increíble. Estoy seguro que en su casa le decían, ponte a estudiar y déjate de las tonterías de maquillaje. Pero es que a la verdad, clave, pasión, hagas lo que hagas, o cuando hablabais de los italianos, o sea, si todo lo que te hagas... ha llegado al alma. Sí. Explica por qué te ha llegado al alma las raíces italianas. Yo soy un español criado en Italia y la primera carrera la saqué en Italia, pero es cierto, es decir, el italiano, no solo el tópico del argentino, o sea, se vende porque se vende con pasión, no con humo. Entonces, como contaba cuando iban detrás del emprendedor en las acciones que hizo Álvaro, o sea, realmente lo que te contagia a ese emprendedor o ese referente es su pasión. Y si tú coges y ya hagas lo que hagas, o vender cucarachas o yo qué sé, lo que fuere, si lo haces con pasión, seguro te va a ir bien, seguro. Y contactos. Y contactos. Ahora yo quiero la explicación y la opinión de nuestro experto en recursos humanos. Bueno, los contactos, cuando tú te dedicas a vender cucarachas, por seguir con el ejemplo, cuando te dedicas 10 años a eso, los contactos llegan, porque al final te conoces a todo el mundo que está en ese mundillo, ¿no? Sí. Entonces es una cuestión de tiempo. Si lo que te gusta es eso, al final, aunque no tengas ningún contacto al principio, si lo sigues haciendo, eso acaba llegando por simple insistencia. O sea, que no hay que desalentarse. Hay que... Bueno, eso me repito yo muy a menudo, ¿no? No desalentarse, no perder la iniciativa, no perder las ganas por seguir haciendo eso, a pesar de que tengas un sector en el que estás compitiendo a lo mejor con más vendedores de cucarachas. Y mejores. Y posiblemente. Bueno, puede que sí, que sean mejores, pero que no son tú. Y normalmente son más grandes y tienen más presupuesto. ¿Y cómo puede competir una pequeña empresa, una pyme, con las grandes multinacionales cuando te empeñas en hacer lo mismo? ¿Cuál tiene que ser su ventaja competitiva? Tienes valores diferenciadores muy claros. Lo primero, el servicio. La atención que le va a dar una pequeña empresa no se la va a dar una gran multinacional, porque tú pones dedicación, pones pasión y porque te juegas mucho más en ello. Yo creo que es un valor que no te va a dar ninguna multinacional del sector que sea. O sea, una atención mucho más personalizada y obviamente un acercamiento, una empatía que tienes más facilidad para sacarlo. Tiene mayor agilidad, una empresa pequeña tiene mayor agilidad, puede cambiar con mayor facilidad, quizás no tiene herencias del pasado, tiene una cultura que es más maleable porque tiene menos tiempo, por tanto los equipos o las organizaciones con los centros de trabajo que tenga se pueden gestionar de una forma más sencilla en principio. O sea que tiene muchas ventajas una empresa pequeña. Al ser más accesible suele ser más modelable a la necesidad real del cliente, que nunca es fija, va cambiando, igual que cambia. Y el músculo financiero de las grandes compañías es necesario en algunos sectores, en muchos otros no. ¿Y qué piensa Álvaro? ¿Cómo se puede competir contra una multinacional? Yo es que creo que como hoy en día las cosas cambian tan rápido,
la estructura que mejor se adapta a esos cambios rápidos es una empresa pequeña. Es decir, ¿por qué todas las grandes innovaciones no han surgido de empresas muy, muy grandes? Porque al final, si os dais cuenta, estamos oyendo muchas veces que se compran empresas pequeñas. Porque es que realmente la rapidez que te da, yo siempre lo digo, en mi empresa las decisiones se toman en un día, en días. Cuando hablamos de meses, estamos hablando siempre, tratando con empresas grandes, ¿no? Cuando los procesos son de meses, es que hablamos de empresas grandes, ¿no? Y esa agilidad hace que te equivoques más, pero que también avances más rápido, ¿no? De hecho, eso existe. De hecho, yo me he nutrido muchos años de eso mismo. Grandes multinacionales se dan cuenta que no tienen agilidad y hacen joint ventures con pequeñas empresas como la mía. Yo he estado integrado en muchas grandes compañías y lo que hacemos es aportamos frescura, aportamos dinamismo, un poco de foco también en determinados sectores y se dan cuenta porque tienen que llegar a un acuerdo con una pequeña empresa porque ellos no tienen esa capacidad de movimiento o al ser tan grandes o tener esos grandes costes, centros de costes financieros o no están capacitados para moverse rápidamente. Explícanos rápidamente a qué se dedica eConsultia. Pues Que mira, hemos hablado de Flock, de Human Touch, pero no hemos dejado eConsultia comenzó cuando decidí salir de una multinacional de las telecomunicaciones como es Trescom y montó una empresa de servicios para determinados clientes que venían de Trescom. Entonces me fui especializando en dos áreas que no había en aquel entonces, que era la seguridad y auditoría informática y el tema de la conectividad Wi-Fi. Entonces lo que hemos ido desde Consultia, fuimos moviéndonos siempre en función de buscar el hueco. De repente nos surgió la oportunidad de entrar como parte activa dentro de compañías pues como fueron Reebok, como fueron las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y hemos ido moviendo hasta que ahora estamos en el mercado audiovisual tecnológico, pues llevando con un equipo de ingenieros de telecomunicaciones, retransmisiones por streaming. Ahora mismo tenemos gente muy cualificada en el tema de vídeo y audio y estamos muy enfocados en producciones técnicas, pero siempre integrados dentro de otra compañía hasta ahora, que estamos ya otra vez emprendiendo, esta vez solos, porque creemos que es el momento de desligarse de las grandes compañías que ahora mismo suponen muchas veces un lastre más que un beneficio y aportar nuestra experiencia y nuestro know-how al cliente final. Vosotros habéis emprendido, ¿volveréis a trabajar por cuenta ajena? Hay que renunciar a muchas cosas, ¿eh? Sí. Aquí hay que renunciar. Volviendo a lo del comentario del ministro Wert, que te has quedado con ganas, sí, claro, que yo entiendo, no comparto en su totalidad, pero entiendo, o sea, tú tienes que desarrollar algo que sientas con pasión, ¿no? Como decían mis compañeros, tienes que sentirlo con pasión. Y cuando tú trabajas para ti, o para tu propia compañía, no lo sientes como un trabajo. No. O sea, al final estás en la ducha y estás pensando lo que vas a hacer mañana o pasado, o cómo vas a configurar el servicio y demás. Entonces no lo ves como un trabajo, sino como una ocupación, que te da dinero, que tal, que creas compañía y demás. Por lo tanto, la pasión es fundamental. Ahora, el sentido que tiene lo del ministro Wert es que uno tiene que, y vuelvo a lo del análisis de uno mismo, ver qué capacidades tiene y un poco alinear las capacidades que uno tiene con aquello que te apasiona, y eso es fantástico. Si eres capaz de alinear la pasión por algo y además tienes capacidades para ello, tienes bastante éxito garantizado. Si eso está muy distante, pues eso al final redunda en un fracaso o en una frustración personal que genera cosas pues no muy positivas. Ese es el sentido de lo que Wert decía, ¿vale? Ahora, soy de los que piensa que si no tienes pasión por algo, no lo hagas. Olvídate. Aunque tengas las mayores capacidades, pero no lo hagas. Si tienes las mejores capacidades... Luego, ¿no crees que cualquiera que hayamos sido emprendedores o empresarios no superaríamos un periodo de más de 2 años? Porque cuando viéramos el logro ya cumplido, una estabilidad en el trabajo, yo creo que nos aburriríamos o nos vendríamos abajo o buscaríamos un nuevo sarao, fregado, O sea, que reto. buscáis inestabilidad. No, la estabilidad es coger nuevos proyectos. Sí, eso es. Yo creo que la estabilidad se la da uno mismo. Sí. O sea, se da uno mismo a través de la innovación o de la carrera profesional que tú te das, buscando nuevos proyectos, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de hacer o haciendo lo mismo pero de forma diferente. No estás acostumbrado a estar acomodado, yo pienso, ¿no? Y hoy por hoy esa Necesitas eso. búsqueda de nuevos productos, de nuevos terrenos, territorios en los que inmiscuirse, ¿cómo está? En mi caso particular, mal, porque nosotros nos dedicamos a consultoría estratégica de recursos humanos y la consultoría está pasando por un momento de cambio
en el que los que nos dedicamos a esto no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Por lo tanto, ha habido consultoras y hay consultoras que se están volcando mucho en las redes sociales, en la parte tecnológica, pero se están dando cuenta de que recursos humanos tiene algo consustancial, y que es que tocas a las personas. Por eso nos llamamos de Human Touch, ¿no? Porque tocas a la gente, porque necesitas sentarte con la gente, porque necesitas verlo cara a cara, compartir el mismo espacio, el mismo aire, y eso a través de la tecnología hay parte de servicios y soluciones que se pueden suplir, pero otras no. Entonces no sabemos muy bien hacia dónde va a avanzar, porque el cliente cada vez menos quiere trabajar con la grande multinacional que tiene 300 consultores en su plantilla, y que te da un servicio que es exactamente el mismo que te puede dar la pequeña consultora. Por tanto, perdón. Y cuando no sabes hacia dónde va a avanzar, ¿tienes en mente un backup plan, un plan B? Tengo un plan B, sí tengo un plan B, o sea, realmente pasa así, ¿no? Yo creo que todos deberíamos tener un plan B. Lo que estamos haciendo es, como no vemos luces de hacia dónde va a ir la consultoría, y me gustaría ser de los primeros en llegar, pero cuando hablo con mis colegas, grandes multinacionales, pues nadie sabe dónde. Al final intentas pulsar un poco cómo está el mercado y ofrecer al mercado lo que necesita, en términos de formación o de otra forma de hacer los proyectos. Yo no sé hasta qué punto la consultoría va a pasar por hacer proyectos diferentes, de formas diferentes completamente, o darle un estilo especial. Si es dar un estilo especial, nosotros ya lo tenemos. Bueno, tenemos que irnos a publicidad. Perdón. Así que dentro de un ratín, unos minutos, y volvemos a seguir hablando de emprendedores, a ver si Álvaro nos cuenta que si volvería a trabajar por cuenta ajena, a ver qué piensa José Canseco, si es bueno contratar emprendedores, qué pensamos de los intraemprendedores, y continuamos. Buenos días, Iberoamérica, son poco más de las 11:30 de la mañana y seguimos aquí con nuestros invitados hablando un poco acerca de paro cero, de trabajo, de emprendimiento, de nuevas soluciones, fórmulas que podemos encontrar o buscar o crear o idear con respecto a una noticia que conocíamos ayer, el tema del paro y la posibilidad de intentar paliarlo de alguna forma posible. Vamos a continuar, si os parece bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Volverías a trabajar por cuenta ajena? Yo antes lo estaba pensando y creo que si me siento emprendedor, sí. Es decir, yo creo que es más una cuestión de sentirte emprendedor y que te dejen la libertad de poder hacer y deshacer y de arriesgarte y de equivocarte. Creo que sí podría, porque al final a mí lo que me mueve es hacer las cosas que salgan, crear cosas nuevas, y eso creo que se puede hacer tanto en tu propia empresa como en otra. Pero siempre y cuando sentir el proyecto como te propio. sientas Claro, emprendedor. para ello No siempre es posible. Tienen que darte confianza y valía, si no... Claro, porque es cierto que existe la posibilidad, que quizás es algo en lo que caen muchos de los emprendedores, en yo no quiero tener un jefe. O sea, yo quiero ser mi propio jefe, quiero tener mis propios horarios, a mí eso me lo quiero dijo tener mi propio sueldo. Un profesor mío me dijo, mira, si crees que por ser emprendedor no tienes jefe, estás equivocado tú. Tienes el peor jefe de todos, que es el mercado. Y los clientes, ¿no? Que Sí. son bastante Y más eso no exigentes. perdona. Es decir, cuando te Yo equivocas, creo que no perdona. ese tipo de comentarios es más propio de directivos que llevan muchos años dirigiendo empresas no propias, o áreas no propias, que de emprendedores. Porque si algo tiene un emprendedor es una enorme humildad. Porque parece que todo el mundo está por encima de él, primero el mercado, y luego también tienes que estar al servicio de tu equipo, y siempre tienes que dar explicaciones a algún socio. Sí. O sea, no eres tú el que está en la cúspide y tomas todas las decisiones. De hecho, al ser el emprendedor... Aunque puedas hacerlo, no lo haces, perdona. Al ser emprendedor, lo primero que coges es humildad y sobre todo a intentar aprender de las experiencias ajenas. Porque cuando sufres tu primer golpe, ves, pues voy a escuchar un poco a los demás, a ver cuáles me puedo evitar. Que no siempre los consigues evitar todos, pero te aprende a ser humilde y a intercambiar y dar tus propias impresiones para poder ayudar a los demás. Y ahora a mí me gustaría ver el punto de vista del reclutador.
esos reclutadores. ¿Cómo recomendarías al resto de empresas, a grandes empresas que necesitan reciclarse, renovarse, contratar a emprendedores? Eso es mucho de esquema mental, ¿vale? Como los humanos tenemos mucho de esquema mental, pero por ejemplo yo no tendría ningún problema. Yo conozco a muchos empresarios y antiguos jefes incluso que no tendrían ningún problema, pero hay gente que no le gusta, porque digamos que no te van a poder definir en una función, en un puesto de trabajo concreto, sino que constantemente vas a intentar pues, aportar un mayor criterio, hacer más cosas, renovar ese proyecto que tú decías antes, ¿no? Pues al año y medio, a los 2 años, pues ya necesito hacerlo de otra forma y a lo mejor no es el momento o te dicen que no y tú vas a saltar a otra compañía o vas a intentar hacerlo, ¿no? ¿Y los intraemprendedores son un mito? ¿Existen? Existen, y son muy necesarios. Son muy necesarios. O sea, bueno, expliquemos qué es un intraemprendedor. Un intraemprendedor, bajo mi punto de vista, es una persona que trabaja por cuenta ajena en una compañía, pero que se le deja la libertad y expandir su propio criterio y tomar las decisiones hasta un punto para que eso sea al final un proyecto que puede desembocar en una empresa o que genera innovación nueva, proyectos nuevos, servicios nuevos, productos nuevos, con formas de pensar que no tienen por qué ser las mismas de las que hay en la compañía. Entonces deberíamos tener las empresas llenas hasta los topes de intraemprendedores. ¿Y las tenemos? No. No. Por lo menos por lo que yo conozco, ¿eh? No. Yo que llevo desde el 2005 intraemprendiendo, te encuentras muy poca gente. De hecho, creo que el mayor reto lo tiene la empresa porque no deja de considerarlo como alguien que va a pasar por ahí, que te va a levantar un proyecto, lo va a arrancar, pero cuando esté estable se va a marchar a otra compañía y le da miedo de que se vaya a otra compañía que quiera dedicarse a lo mismo que a ti. Eso me lo he encontrado muchísimas veces. O que lleve un proyecto de expansión de una compañía, o que lleve un proyecto de innovación y diga, vale, yo me posiciono, pero es que él se me va a ir y va a ayudar a otra empresa que me siga los pasos. Eso es un miedo que tienen las compañías, con lo cual no se dan cuenta que es completamente infundado. Que no deja de ser inseguridad por parte de ellos, por pérdida de control, porque creen que van a perder el control de aquello, ¿no? Creo que es una de las cosas que sí que me apetece. Pérdida del control. ¿Hasta qué punto no somos capaces de delegar? Vosotros que tenéis una posición en la que obligatoriamente tenéis que delegar, ¿es fácil, no es fácil? En España no se sabe delegar, y soy categórico, ¿eh? No se sabe delegar en España. Bueno, yo, lo que comentabais antes, en mi caso, la verdad es que tengo suerte de que en mi equipo, que no somos muchos, la verdad es que somos una empresa pequeña. Sí que ya ha pasado que emprendedores que tenían su propia empresa parecida a lo que estábamos haciendo se han unido al equipo, lo cual pues, para mí es una muy buena señal. Y a la hora de delegar, en nuestro caso, hay muchas áreas que directamente cuando me preguntan le vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Y, por ejemplo, yo el sentido estético, yo como buen ingeniero, el sentido estético no es mi punto fuerte, ¿no? Entonces, a nuestra diseñadora, que es magnífica, yo siempre digo, yo mi gusto estético lo tengo delegado en ti, así que lo que tú digas es lo que se hace, no tengo ningún input que darte, ¿no? Entonces, yo de colores yo veo los básicos, ella ve 200.000 millones, ¿no? Y por eso yo creo que si generas un ambiente en el cual la gente se sienta que está creando su proyecto y que tiene la libertad de equivocarse, atraes emprendedores. Y si generas una estructura en la cual hay control, hay, no sé, es como si estuvieras siguiéndole los pasos, ¿no? Al final el emprendedor rechaza eso y se va, ¿no? Entonces yo creo que depende del... En España no perdonamos el equivocarse, sí. Es uno de los problemas también, ¿no? Pero yo creo que también hay fórmulas de fomentar el emprendimiento dentro de la gente de tu equipo. La primera de ellas es haciéndole partícipe de tus propios éxitos y dejar donde se equivoque. Y cuando se equivoca, el quitarle todo el hierro al asunto, decirle, no pasa nada, vamos a ver, ahora que ya tú has vivido el error de primera mano, vamos a ver cómo lo subsanamos o cómo lo arreglamos. Eso fomenta que la gente le vaya quitando ese miedo a la represalia y sea un poco más emprendedor y que guay, me he equivocado, ya lo veo y yo pues tiro un poquito más adelante, que tengo un voto de confianza y esto también es mío. Esas ideas, por ejemplo, nosotros las implementamos y funcionan. Claro, pero ahí empieza confianza. Para delegar hay que confiar en el equipo. Sí, claramente. ¿Se confía en el equipo? ¿Vosotros confiáis en vuestro equipo? Sí. Es lo único, ya te lo he dicho antes. Para mí es lo único. Sí, pero delegar no es delegar todo. Igual que confiar no es confiar en todo. Confías en unos temas para unas personas y en otros temas para otras personas.
Y delegar no es soltar, ¿no? Y búscate la vida y hazlo como quieras, ¿no? Delegar es de forma más o menos planificada en función de la tarea o de lo que vas a delegar y de la persona que va a recibir esa delegación, lo haces de una forma más o menos planificada y llevas el control de eso. Más ceñido, más monitorización o más puntos críticos o hitos críticos, pero eso es delegar. Y delegar significa que yo delego la autoridad a la otra persona para que pueda hacer cosas, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Y para que pueda equivocarse, pero ¿cuántas veces puede equivocarse una persona sin que el director general pierda la confianza en él? Hombre, más que cuántas veces puede equivocarse es... ¿De qué magnitud, no? ¿Qué tipo de equivocación? ¿Hasta dónde puede llegar el error? Claro, si yo me equivoco y le pago la nómina del CEO a la secretaria y viceversa, cosa que pasó en una empresa en la que yo trabajé, pues, menudo alegrón, ¿no? Era la primera vez que se equivocaba esa chica, pero tuvo mucha repercusión. ¿Qué pensáis de las equivocaciones vosotros? Bueno, yo creo que sobre todo en la empresa lo que nosotros hacemos mucho más que controlar es medir. Entonces medimos todo, aunque parece muchas veces hasta casi enfermizo, ¿no? Es decir, medimos desde el número de personas que han visitado cada una de las pantallas de nuestra web hasta cuántos tenemos meetings diarios en lo que tú dices qué es lo que has hecho hoy, qué es lo que vas a hacer mañana, y hay una persona que se dedica a preguntarte si has alcanzado tus objetivos del día y de la semana, y si no los has alcanzado, ¿por qué? Entonces, es una sensación de yo me pongo mis objetivos, yo soy el que me marco mis metas, pero sé que tengo que rendir explicaciones, ¿no? Tengo que decir por qué. Y es una combinación de, si no es tanto que te equivoques, sino que continuamente falles a las expectativas que tienen en ti, que tú mismo pones en ti, ¿no? Entonces es cuando pierdes la confianza, porque empiezas a tener la sensación de que esa persona nunca llega al objetivo que se marca, ¿no? Pero a lo mejor quizá no sepa cuáles son sus expectativas o no sepa cuáles son sus limitaciones. Y también... Piensas que puedes llegar a más de lo que en el fondo llegas, ¿no? Porque eres excesivamente optimista. ¿Qué piensa nuestro experto en recursos humanos? Hombre, yo diría, vamos, que no digo nada nuevo, pero que cuando uno se fija objetivos, tienen que ser retadores, por supuesto. O sea, reales también. Pero tienen que ser realistas. Si no son realistas, no sirven. Si no son retadores, no sirven. Y si no se pueden medir, no sirven. De todas maneras, José, yo me he encontrado cuando he estado dirigiendo equipos que ya estaban en otras empresas cuando he llegado, mucha gente que ya no solo que no quieran emprender o que tengan miedo, sino que aparte les han ubicado ahí o les han reubicado y no tienen la valía ni el conocimiento para estar ahí. Y muchos otros que ellos mismos no quieren estar ahí porque no se consideran que vaya con ellos ese puesto o esas funciones. Eso es un problema. A ver qué haces con esa gente, cómo la reconduces o estás obligado a echarles o qué haces con ellos. Hombre, porque una de las cosas que dividen en la ecuación del talento es la organización, el contexto, la cultura, cómo se toman las decisiones, cómo se escucha, cómo se evalúa. Todo eso hace que una persona que es muy buena y que funciona en una compañía y hace su trabajo excelentemente, la pones en otra compañía haciendo lo mismo, la misma persona, y no funciona. Porque el entorno es diferente. Entonces, el entorno predispone a que la gente pueda sacar o no el potencial o lo mejor de sí mismo. O sea, que hay que verlo como un equipo de fútbol, que aunque tengas una estrella, no siempre se adecua con el equipo. Y eso pasa con los roles. O sea, hay gente que encaja perfectamente en el rol de jefe con un determinado equipo y luego le exportas a otro y no tiene ese rol. Eso es. Complicado, ¿no? Totalmente. Complicado, pero eso es lo bonito, ¿no?, de la gestión de personas, ¿verdad? Es lo más difícil, pero lo más complicado. Lo que más llena, ¿no? Y ya por último, porque ya tenemos un debate ya ardiente, no se perdonan los fallos, era lo que estábamos comentando antes. No, hay que ser más como los americanos y tener en el currículum nuestros fallos, nuestros errores que hemos cometido, nuestros fracasos. Como es un tema cultural, tienes que ver en qué entorno lo vas a comentar. Y si ese entorno es España, yo no pondría fracasos. Otra cosa es que digas, ¿no estás de acuerdo? No, que yo tampoco, que yo no pondría fracasos, efectivamente. Otra cosa es decir, oye, pues yo he hecho 2 empresas y han durado 1 año y medio porque no acabo de funcionar. Pero de ahí saco una experiencia y un aprovechamiento y un aprendizaje. Y tengo que ser capaz de vender eso. Es que se aprende más de los errores y de esos fracasos que de los éxitos. Es que nada es verdad ni mentira, todo depende de cómo lo plantees, ¿no? Digas, bueno, es que he fracasado, he cerrado 2 empresas. O no,
o las empresas han cerrado porque no había momento en el mercado, tal. Yo eso sí lo valoro mucho y eso también cuando me encuentro una persona así, a la hora de contratarlo, de meterlo en un equipo, sí investigo mucho en las redes sociales a ver por qué le ha ido bien o por qué le ha ido mal, o si es un vendedor de humo. Eso yo lo miro mucho. Pero vamos, que yo diría que la pauta es vender éxito. Sí. Que luego te preguntan por un fracaso, oye, mira, esta empresa que era tuya la cerraste. Bueno, pues vendes ese aprendizaje del fracaso o de que quizás no enfocaste el negocio desde el principio y eso pues acabó allí, ¿no? Tanto en empresas como retomando un poco algo que comentábamos hace un anterior bloque, el tema de las entrevistas personales, Sí. que quizás es una de las preguntas que suele Exactamente. caer siempre en una entrevista personal, en una entrevista laboral, es ¿por qué fuiste despedido o por qué dejaste una empresa en cuestión? Sí, sí, exactamente igual. Ante esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta correcta o más acertada de cara a intentar acceder a un puesto de trabajo, a una contratación? Eres malo, ¿eh? No queremos retos, aquí tenemos uno de los retos. Vamos a ver, es que no creo hay que la no hay. respuesta. Hay formas de contestar. O sea, pesa más cómo contesto las cosas que lo que digo en la contestación. ¿Vale? Entonces, tengo que verlo desde un punto de vista positivo. Tengo que verlo como una oportunidad de explicarle a la persona cosas que quiero decir y que no me está preguntando directamente. Puedo darle la vuelta. Puedo ver en ello un aprendizaje, como decíamos antes, como los emprendedores, ¿no? Pero no debo mentir, eso por supuesto. Entonces, si la persona que tengo delante, el seleccionador, pues me pregunta, oye, ¿por qué te han despedido? Y es de sentido común, y yo me lo creo, y yo cuando te lo transmito me lo creo, él se lo va a creer. ¿Por qué no? O sea, la función del seleccionador es ir a ver aquellos puntos que no están claros. Por eso te está haciendo una entrevista, entre otras cosas. Entonces, te va a preguntar por qué has estado un año sin trabajar. Y mira, pues que he tenido un peque y mi mujer y yo hemos decidido estar el primer año los dos con él. Nadie te va a decir nada. Oye, ¿ya has cortado tu carrera profesional? Pues sí, pues no, pues lo que sea. Oye, porque me han despedido con la coyuntura que hay ahora y he dicho, bueno, pues voy a hacer cosas que no he tenido oportunidad de hacer en otro momento. Voy a dar charlas, voy a montar una empresa, voy a darme un viaje por el mundo, yo qué sé. Eso es de sentido común. Pero te lo tienes que creer, ¿eh? Lo tengo que ver en tus ojos. Y luego un pequeño truco. Qué bonito. Y luego un pequeño truco es que después de ese tipo de comentarios positivos, hay que hacer partícipe a la persona que tienes delante, al seleccionador, al entrevistador. Oye, ¿qué te parece? ¿Y tú habrías hecho lo mismo? ¿Tú hice bien? Bueno, no me equivoqué, ¿no? O sea, buscar lo que esa haces conexión. es buscar conexión química con el seleccionador es fundamental. Química humana, a sí, fin de cuentas, porque todos podemos haber cometido sí, también claro. algún error. Yo estoy en aquí empresa y quizás dentro de un mes sea al revés, ¿no? Que estamos en lados diferentes en la mesa. Y también intentar despistar la atención de ese punto y llevarlo a otro sitio, porque él lo hará. Saber manejar. Saber hablar. Saber llevar, manejar. Comunicación. Controlarla y... Manejar es otra cosa. Manejar es cuando tu objetivo no está claro. ¿Vale? Digamos, saber gestionar una reunión. La mejor entrevista es aquella que es una conversación como la de ahora, ¿no? O sea, yo con la información que tengo de estas dos personas y ellos de mí, creo que ambos nos fiaríamos o no para un tema o para otro. Pues al final una entrevista es una conversación guiada, ¿no? Donde hay una persona que es la que hace las preguntas, ¿no? Y lleva un poco el ritmo de la reunión y la otra, pues un poco la que está sometida a esas preguntas, pero es una conversación. Eso es lo mejor. Bueno, yo creo que durante un cuanto tiempo hemos tratado un montón de temas, hemos tratado temas de talento, de saber qué es lo que mejor se nos da. Y ya para terminar, pues yo no quiero resistirme a poneros otra vez en un aprieto. ¿Cuál es vuestro talento? Porque lo habréis descubierto, ¿no? Yo creo encontrar personas. Pues complicado, ¿no? Pero efectivamente es un aprieto. Yo creo que lo que se me da bien es un poco gestionar a esas personas, intentar sacar lo mejor de ellos. Pienso. Nosotros ayudamos a las empresas a gestionar sus personas, que lo hagan porque quieren, es decir, que se sientan a gusto haciéndolo y que además el cliente se lo pase bien haciendo un proyecto con nosotros. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto decir qué es lo que mejor sabemos hacer? Porque te hemos dicho, los emprendedores somos modestos. Nos quedamos con ese titular. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, solucionando los problemas del país y dándole un poco de esperanza a la gente. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a publicidad.